Valora Radio presenta un programa especial para ti, una estación de Valora Conciencia en los medios. Escúchanos también a través de www.valoraradio.org o en Spotify como Valora el Podcast. Quédate con nosotros. Iniciamos. No tengas miedo. Familia Valora, muy buenos días. Me da mucho gusto estar con ustedes otra vez aquí en Spa para el Alma, una caricia de Dios para ti. Y como siempre, soy María Mezco a tus órdenes. Y si tú quieres seguirme en mis redes sociales, tú me puedes seguir como Mari Amezcua 7 en Instagram. O si tú quieres una cita en forma particular aquí en Guadalajara o en forma virtual en cualquier parte de donde nos estén viendo, ustedes se pueden comunicar al 333-9685-631. 333-9685-631. Y Valora es una luz en medio de la oscuridad, con los pies en la tierra y una mirada al cielo. Y es una fuente de esperanza en donde tú puedes cambiar tu situación a través de tu voluntad. Y el día de hoy, familia Valora, me encantó este pequeño comentario del Evangelio en donde Jesús nos quiere abrir hoy su amor en esa maravillosa parte de su luz, porque Él confía en nosotros y quiere encomendarnos una misión. El amor a Jesucristo se cimienta en el amor a los demás. Solo en el amor se puede responder todo. Sintámonos amados por el Señor. Y el día de hoy tenemos un programa maravilloso y tengo a una invitada linda, que es la doctora Reina Beltrán. Y ella nos va a hablar acerca del autismo. El autismo es un tema que hoy ha sido de gran interés hacia nosotros. Antes no se conocía mucho acerca del autismo y ahora ya se sabe que el autismo es algo que sucede con personas con problemas de comunicación y la interacción social y conductas e intereses repetitivos, y tienen distintas maneras de aprender o prestar atención. Pero el día de hoy, para poder aprender mucho más del autismo, tengo a la doctora Reina Beltrán, que es neuropediatra, egresada del Hospital 20 de Noviembre, y se dedica desde hace más de 30 años en la práctica clínica, neurológica e interés especial en trastornos del neurodesarrollo infantil. Y Reina, para mí es un placer saludarte, que te hayas dado el tiempito para estar otra vez en Spa para el Alma, porque tú nos tienes que dar todas esas técnicas, todo ese conocimiento de este tema tan importante que es el autismo. Buenos días, Reina, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Buenos días. Y es un honor para mí estar en tu programa, María. Es una gran oportunidad pues de poder compartir un poco de lo que sabemos sobre el tema, poder ayudar a entenderlo mejor y que la gente encuentre sus caminos, porque sí es muy desesperante, incluso frustrante para algunas familias el decir, yo sé que mi hijo tiene algo, es diferente y no sé qué hacer, voy y me dicen no te preocupes, todos los niños son diferentes, ya hablará, ya lo hará, etcétera. Y después de recorrer un camino largo, pues llegan a donde tienen que llegar, ¿no? Con el profesional apropiado, llámese el comunicólogo, el neurólogo, el pediatra, el psiquiatra, pero finalmente llegan a donde pues ya pueden encaminarse apropiadamente. Y yo creo que antes ya de entrar en el tema, Reina, yo creo que todas estas mamás pasamos por un duelo, ¿no? Porque te dicen que tu hijo es diferente, te dicen que no interactúa socialmente de la manera adecuada, te dan reportes en la escuela, si es que ya va a la escuela, o gente de tu misma comunidad te dice que es un niño diferente. Y yo creo, familia, valora que este duelo es un duelo en donde vamos a pasar por 5 etapas, que es la negación, la ira, la negociación, la tristeza y la aceptación. Pero muchas veces dejamos pasar ya mucho tiempo pensando que todo se va a componer, pensando que todo va a estar resuelto de una manera mucho más tranquila y, como dices, ¿no? Ya hablará, ya se comunicará, y dejamos pasar muchísimo tiempo. Por eso me encantaría que nos explicaras realmente
¿Qué es el autismo? Muy bien. Pues para empezar, como tú ya lo anticipaste, ¿no? Es un trastorno neurológico. Esto es de origen biológico, no es producto ni del ambiente, ni de la crianza, ni de la negligencia parental, sino que es un trastorno neurobiológico del neurodesarrollo que altera las habilidades para la comunicación social, la interacción social y se asocia a un repertorio restringido de intereses. ¿Qué significa esto? Bueno, el niño puede hablar. Hay autistas que hablan bien, hablan mucho, tienen un vocabulario amplio, lo hacen con fluidez, pero no tienen o sea, socialmente no se pueden comunicar. No esperan turno en la conversación, por ejemplo, o no se adecúan a la interlocución, entonces interrumpen o hacen asociaciones libres, hablan de temas de muy particular interés, y si se aburren, pues te dejan hablando solo y se van, ¿no? O sea, a primera vista, pues pueden parecer individuos muy imprudentes, muy desconsiderados, a veces hasta oposicionistas incluso, ¿no? Porque, pues no, tienen sus intereses muy particulares, de hecho, rayan en lo obsesivo, y si no es eso, pues entonces no cuentes conmigo. Entonces, estamos hablando de lo que conocemos como el trastorno del espectro autista de alto funcionamiento, que antes se le llamaba también Asperger. Entonces, autismo no necesariamente implica que el niño no hable, puede hablar bien y mucho. Estructuralmente puede hablar pues de manera doctoral casi, muy académico y conociendo mucho del tema, pero no se adecua al contexto, entonces él habla cuando él quiere, de lo que él quiere y hasta cuando él quiere. Luego está el niño que no habla absolutamente nada, pero a diferencia de un niño sordo, por ejemplo, o un niño con retraso, con discapacidad cognitiva, no tiene esa intención comunicativa que tienen los demás. Eh, lo podemos imaginar si nos vemos en un lugar en donde se habla otro idioma, ¿no? Y le buscamos. Entonces, tocamos a nuestro interlocutor, le buscamos los ojos, apuntamos con el índice a donde quiere que él vea, hago señas con tal de que me entienda lo que le quiero comunicar. Bueno, eso falta en el niño con trastorno del espectro autista. No hay esa intención por comunicarse, no sirve de señas. De hecho, no se comunican en absoluto. Ese sería el extremo más bajo, a diferencia del previo, que habla muy bien. Luego tenemos el niño que habla, que sí tiene cierta intención comunicativa, pero tiene una comunicación muy instrumental. ¿Qué es esto? Bueno, pues toma al adulto de la mano y lo lleva hacia donde quiere, o le trae el dulce que quiere que lo destape. A diferencia de un niño que no habla, un niño típico que no habla, ya ves que llega, por ejemplo, te pone en el regazo la caja con el juguete que quiere que le abras y te busca la mirada y luego ve al juguete, y si no haces nada, pues te hace una seña, ¿no? Te da, te proporciona una mirada interrogante, pues, ¿qué pasa? Este niño no, te lleva, te jala como si fueras una silla a la que se va a trepar para subir. Entonces, te lleva, te pone frente a lo que él quiere y agarra tus brazos y te los pone en la cintura, por ejemplo, para que los subas. Son niños pues con un desarrollo intelectual más o menos, ¿verdad? Sí resuelven sus necesidades de comunicación, pero de nuevo, no hay esa interlocución, ¿no? No hay esa relación con el interlocutor en donde me pongo un poco en el lugar del otro y verifico si me estás entendiendo. Tampoco hay miradas para interpretar, ¿no? Por ejemplo, el niño está por ahí haciendo algo, va a agarrar, un niño típico voltea y busca la mirada del adulto en señal de aprobación o de negación o de apoyo a veces, ¿no? Y ellos no. Si están jugando con algo y retiras el juguete, se emberrinchan y pueden irse corriendo, o lloran, o avientan, pero no te buscan la mirada así con esa finalidad de rogarte, de suplicarte que por favor se lo dé, ¿no? Entonces, o cuando, en el mejor de los casos, simplemente abandonan el esfuerzo y se van, pero muchos de ellos hacen tremendos berrinches, ¿no? Entonces, quererlos cambiar de una actividad a otra que tú consideras más apropiada, o porque ya es el momento de guardar los juguetes porque nos vamos a bañar, se enojan muchísimo. Entonces, bueno, estoy hablando de comunicación, pero aquí eso se refiere también a otra característica de ellos. Son muy resistentes a los cambios porque tienen un repertorio restringido de intereses. Entonces, hay ciertas cosas que les interesan muchísimo y otras no. Por ejemplo, pueden pasarse horas armando legos, coloreando, jugando con letras, viendo el video que les interesa mucho,
Pero si no es eso, eh, no lo hacen, se enojan, ¿no? Y entonces tratar de interesarlos en otra cosa pues para enseñarles, por ejemplo, enseñarles una nueva destreza, enseñarles un nuevo conocimiento. Es difícil porque se resisten a los cambios, ¿no? Pensemos en que quiero que aprenda colores. Si le pongo todas las cosas ahí y entonces pongo aquí los rojos y le digo, dame los rojos, dame todos los rojos, como este rojo. Pero él no, él quería jugar con esos objetos, con esos cubos, supongamos, haciendo torres. Y una torre y construye la torre y la tira y la vuelve a construir y la tira. O sea, tienen un comportamiento repetitivo, se resisten al cambio, intereses muy particulares y esto permea pues todos los aspectos de su vida. Por ejemplo, la alimentación puede volverse muy difícil porque solo les gusta el huevo, pero tiene que ser batido o tiene que ser estrellado. Y si es batido, todo amarillo. Y luego si me paso de cocimiento y la textura ya no le supo, ya no lo quiso, ya lo escupió, ya lo tiró. Pueden tolerar alimentos que a otros niños pudieran no gustarles y a ellos les encanta, o viceversa, ¿no? Por ejemplo, el plátano, que suele ser del interés de todos los niños, a ellos les desagrada la textura, y entonces los das y tiran el plátano. Entonces, la alimentación no siempre es fácil. Luego, la vestimenta, otro problema, porque les molestan las etiquetas, las costuras, hay ciertas texturas de telas que no toleran, hay niños que no pueden traer manga larga, o no manga corta, no quieren shorts, si la ropa la sienten aguada, se inquietan. Y pues imagínense un niño así que no comunica lo que le está sucediendo y solo llora y se quita la ropa, corre y no me deja vestirlo o no quiere comer. Y pues claro que ya entendiendo uno la condición, observamos con cuidado, identificamos patrones y ya puedo saber. Pero realmente las mamás de estos chiquitos sí batallan mucho en el día a día para todo, para darles de comer, para vestirlos, para entretenerlos o para ponerlos seguros también, porque, por ejemplo, les gusta brincar y correr, por ejemplo, o echarse maromas o tallarse, les gusta aventarse y entonces se pegan y entonces se pueden caer. Entonces, todo se vuelve problema. Entonces, Y resumiendo. Reina, cómo se produce en el cerebro? ¿Qué es lo que le pasa al cerebro? Bueno, primero me gustaría hablar de por qué. Ok. Porque quiero aclarar un mito muy extendido que a pesar de muchas publicaciones serias que desmienten esto, aún hay quien sigue pensando que las vacunas causan autismo. Quiero recalcar eso en particular. Perfecto, perfecto. Las vacunas no producen autismo. Es más, la rubiola congénita es una de las condiciones que se puede asociar a autismo. Entonces, ustedes no vacunan a sus hijos. Bueno, si este niño ya no tuvo autismo porque lo van a vacunar después de nacer, pues están protegiendo un poco a la descendencia de ese niño. Entonces, no, las vacunas no provocan autismo. Esto fue una publicación desafortunada que se hizo hace ya varios años, por allá en los 90s, que después se corroboró y se confirmó que no, pero todavía existe esa creencia. Entonces, en la actualidad, la causa más común identificada de los trastornos del espectro autista es la genética. Más o menos en un 75% es de origen genético, aunque puede estar asociado a algunos factores externos. Por ejemplo, puede ser si durante el embarazo la madre sufre hipertensión o tiene toxemia u obesidad, son factores de riesgo estadísticamente significativos para autismo. La edad de la madre en menor medida, por ejemplo, una madre de más de 35 años puede tener un riesgo mayor que una más joven. Luego la edad del padre, a diferencia de otras condiciones en donde la edad del padre no cuenta mucho, hablando de genética, aquí sí, por arriba de los 40 años, cada 10 años incrementa el riesgo de tener autismo más o menos un 25%. Entonces, también esa es otra razón. El uso de algunos medicamentos, entre ellos el valproato de magnesio o valproato de sodio, es un medicamento que se usa para las convulsiones. Si la madre ingiere este medicamento, puede incrementar el riesgo de autismo. Ustedes dirán, bueno, por si ya se sabe, pues no se le da.
pues desafortunadamente hay algunas mujeres epilépticas que solo se controlan con este medicamento y optan por embarazarse. Estando bien informadas, pues lo deciden con su médico y deciden correrse el riesgo, la posibilidad de autismo aumenta. Bueno, ya pasó. Ya tuvimos por ahí el factor que desconfiguró el funcionamiento cerebral, digamos, ¿no? Y el niño nace así. ¿Qué sucede en este cerebro? Pues a pesar de tanta investigación, no ha habido una investigación que demuestre que las alteraciones que encontramos en los niños con espectro autista sean exclusivas del niño con espectro autista. O sea, como nuestro cerebro funciona por sistemas, pues son sistemas múltiples, pero además sistemas interconectados. Entonces, en algún momento confluyen, por ejemplo, los circuitos de comunicación con los de la atención o la de la autorregulación de la conducta o la regulación de las emociones. Entonces, bueno, primero pues se puso mucha atención al sistema límbico. Nuestro sistema límbico es como el cerebro de las emociones y se pensó que ahí estaba el asiento del trastorno del espectro autista. Con investigaciones más amplias, con mejores técnicas de investigación del funcionamiento cerebral en vivo, pues se vio que no necesariamente, y puede haber disfunciones del sistema límbico en otras patologías. Luego, las investigaciones se enfocaron a otra parte del cerebro que se llama el sistema de neuronas en espejo. Ese está en el área prefrontal. Nosotros tenemos este sistema de neuronas en espejo, es, tal como su nombre lo dice, la posibilidad de ponerme en espejo de lo que está haciendo el otro, ¿no? Digamos que ese niño está llorando, jalándole la falda a su mamá, y entonces yo lo veo, bueno, el niño lo ve y observa un poco y luego se da cuenta que hay una paleta tirada en el piso, por ejemplo, ¿no? Y entonces ve la paleta y le jala la falda a su mamá y la mamá hace cara de no. Entonces, el niño hace sus inferencias, ¿no? Un adulto puede decir, ah, bueno, pues se le cayó la paleta, seguramente la quiere y la mamá le dice que no se puede, ¿no? Y entonces, pues me pongo en el lugar del otro y soy capaz de tener empatía y hacer algo por ese niño. Recojo la paleta y se la lavo, le doy otra, o voy y lo consuelo. O sea, eso pues ya dependerá de cada individuo, pero ese sistema de neuronas en espejo es el responsable en buena medida de tener con actitudes empáticas. Entonces es algo que falta en estos niños, ¿verdad? Decíamos cuando hablábamos de la comunicación, ¿no? Estoy hablando, y hablo, y hablo, y hablo, y hablo, y no me doy cuenta que el otro se está aburriendo o que ella está volteando para otro lado. Ya está dando señales de que tengo que hacer un silencio y preguntar, por lo menos, o esperar. Entonces, ellos no. Entonces, entonces, esta es otra de las áreas, las neuronas en espejo. Otra parte en donde se ha visto también alteraciones es en el cerebelo y en los ganglios basales. Los ganglios basales son una estructura que están en el centro del cerebro y es como una especie de conmutador. Mucha de la información que entra y sale pasa por ahí y tiene un afinamiento final. Digamos, vamos pensando en que ahorita me timbraran la puerta, ¿verdad? Y yo pienso, pues, ¿quién será? Pero estoy hablando, no me puedo parar. O sea, pero el primer impulso es, me paro y voy a ver quién es, pero dice, espérate, estás en algo, no puedes irte. Entonces, regulo mi conducta motora, pues no me paro. Quizá miro de reojo y veo que, y si lo considero, pues pediría una disculpa al auditorio y voy y veo, o le hablo a alguien que esté aquí para que vaya a hacerlo. Entonces, esta regulación de la conducta motora orientada hacia una meta se origina, se modula en buena medida en los ganglios basales. Entonces, parece que hay una disfunción ahí. Finalmente, tenemos el cerebelo, que el cerebelo es la parte del cerebro que nos ayuda con la coordinación. Para que lo entiendan fácil, es quien se emborracha tiene una intoxicación del cerebelo. Entonces, camina haciendo heces, eso le llamamos ataxia, le cuesta a la hora de tomar el objeto, le tantalea porque no le atina muy bien, le cuesta guardar el equilibrio. Entonces, eso es como algo muy obvio, pero también tiene que ver con el aprendizaje de conductas motoras repetitivas. Por ejemplo, el habla. Ya una vez que yo aprendí a decir todos los fonemas, cuando yo quiero hablar, pues simplemente pienso en lo que voy a decir y no tengo que hacer ningún esfuerzo para que me salgan las palabras. O sea, las palabras articuladas.
¿no? A veces no encuentro la palabra y entonces titubeo un poco, pero no es porque no pueda articular, decir, sino porque no recuerdo qué decir. Entonces, también hay un compromiso del cerebelo porque algunas veces, pues ya vemos cómo ellos perseveran, un poquito de ganglios basales, pero el perseverar en la conducta, en esa conducta automatizada, tiene que ver con el cerebelo, y el no modular y adecuarme a las circunstancias, pues tiene que ver con el sistema frontal. Entonces, lo cierto es que hay un involucro de muchos sistemas cerebrales, no son exclusivos del trastorno del espectro autista, se han encontrado en otros trastornos. Lo que podemos decir es que no hay una alteración en la estructura, en la anatomía, digamos, en la forma del edificio, exclusiva que pueda definir el trastorno del espectro autista. Y obviamente, pues esto nos lleva al hecho de que no contamos con un recurso de estudio de imagen, por ejemplo, para poder decir, mira, aquí está la alteración de este niño y aquí está demostrado que lo que te estoy diciendo es cierto, sí tiene un trastorno del espectro autista. Oye, Reina, ¿y cuándo se puede detectar? Porque muchas veces, pues, el niño, el bebé va evolucionando más o menos bien, pero a la hora que empieza como a interactuar con la sociedad, sobre todo con sus papás y todo eso, pero ¿cómo yo puedo saber que tengo un niño autista o cuándo tengo que llevarlo al neuropediatra? Sí, para las mamás cuyo niño con un posible trastorno del espectro autista no es el primero, es más fácil. O se retrasa menos, ¿no? Porque dices, pues lo veo diferente. ¿Cuándo puede ser la primera señal? A los 6 meses, más o menos, el niño ya se sienta, ya ve a su alrededor y llegas, te acercas a la cuna y muestra gusto y te da los brazos. Y puede ser que si yo le sueno la sonaja o le digo algo, él me responda, tenga una conducta recíproca socialmente hablando. Y ya desde los 6 meses podemos notar eso. Eh, claro que pues como es diferente, el desarrollo no es lineal y regular en todos los niños, pues es muy difícil. Bueno, un criterio es la edad y claro que a los 6 meses no, pues, no podemos decir que un niño tiene un trastorno del espectro autista, pero ya desde entonces pudieran aparecer las primeras señales. Generalmente a los 10 meses ya es evidente, porque ya se nota que el bebé es indiferente. O sea, normalmente el niño busca prioritariamente la cara. Cuando el adulto se acerca o otra persona se acerca, lo primero que ve es la cara y busca los ojos. Y el niño que tiene un trastorno del espectro autista no te ve a los ojos. A veces incluso se acerca uno y entonces te esquiva para ver lo que hay detrás de ti. O muestra mucho interés por algo de tu ropa o te quita los lentes. Bueno, los lentes es muy común, ¿no? En todos los niños, pero sí se va más bien al arete u otra cosa que le llama la atención. Y no parece tener mucho placer en que juegues con él. Las cosquillas, las zarandeadas, esas que hacemos todos, como que no. Luego, no voltean cuando les llamas por su nombre. Puede ser que truenas las palmas, por ejemplo, y voltea. O gritas y voltea. Eh, pero cuando escucha su nombre, necesariamente no voltea. Entonces puede ser tan temprano como eso. Consideramos que el diagnóstico se puede establecer desde los 18 meses, o sea, al año y medio. Al año y medio el niño típico ya puede decir unas 10 palabras además de mamá y papá, ya te busca los ojos, ya hace muchas señas, le divierte mucho pues jugar, ¿verdad? Que le tocas el pompón y la manita desconchifladita y tira besos y dice adiós. Incluso el niño que no habla absolutamente nada ya tiene estas habilidades de comunicación social. Le gusta que juegues con él y lo persigas, pero te busca la cara, porque a los niños con espectro autista también les gusta mucho eso, ¿no? De que los persigas. Entonces, a los 18 meses puede el niño no hablar nada, pero lo particular es esto que estamos diciendo y ya se ve cómo muestra intereses muy restringidos, ¿no? Le gustan solo ciertas cosas, puede hacerse patente esto de la alimentación que mencioné, eso lo incluimos dentro de trastornos sensoriales que no todos tienen, pero sí es difícil darle de comer, es difícil vestirlo, es difícil
O sea, le gusta andar en el piso nada más dándose volteretas, y te ignora, te jala si necesita algo. Entonces, sí, desde los 18 meses ya es patente, que hay algo diferente. Bueno, pues quiero saludar aquí que tenemos ya mucha gente al aire. Quiero saludar a Gaby Batis, saludos, amiga linda, Susu Piedad, que nos saluda, Juliana Bolaño, nos ve de la Ciudad de México, mi hermano Fernando desde Cuernavaca, Marcela Valderas, buenos días, Miriam Medina, saludos, excelente tema, Héctor Aguilar, mi esposo también, saludos con mucho cariño, Andrea Jiménez, excelente tema, Betty La Bastida, que nos ve desde Puerto Vallarta, saludos con mucho cariño. Susana González nos ve desde Los Cabos. Elizabeth Ramírez, saludos. Te saludamos con mucho cariño y ella está en la Ciudad de México. Luz María Neri, de aquí desde Guadalajara. Y bueno, Reina, de repente veo que mi hijo de esa edad tiene estas características. Generalmente los papás, ¿cuánto se tardan en llegar a tu consultorio? Y cuando llegan a tu consultorio, ¿cómo los puedes ayudar? ¿Con qué técnicas les das? ¿Se da algún medicamento? ¿Qué se hace ya cuando tú dices que este pequeñito tiene espectro autismo? El motivo de consulta la mayor parte de las veces es el retraso del desarrollo del lenguaje. Esa es la causa más común en niños pequeños. Si son niños que llegan pues tempranamente, afortunadamente ahora, pues como hay mucha información al respecto, la gente está más sensibilizada cuando consultan más. El niño que llega a consulta antes de los 3 años, pocas veces los papás van con esa preocupación. O sea, algunos sí, ¿verdad? Pero mucho en la negación, como tú lo mencionaste. Entonces, van por retraso en el desarrollo del lenguaje. Niños más grandecitos, por arriba de los 3 años, que siguen teniendo, muchos de ellos, retraso en el desarrollo del lenguaje, van por conducta y por irritabilidad. Son niños muy irritables, muchos de ellos. Antes de los 3 años también por trastornos del sueño con mucha frecuencia. En todas las etapas suele ser, bueno, antes de los 6 años, retraso en el desarrollo del lenguaje. Pero el resto del perfil, ¿no? Que para los papás ya sea más obvio ese patrón restringido de intereses y las particularidades de la relación y la comunicación social, suele ser como más aparente después de los 3 años. Cuando van por eso es hasta después de los 3 y es porque en la escuela les dijeron, oye, tu niño pues en el recreo se la pasa solo, se resiste mucho a cooperar, rechaza cuando los demás quieren jugar con él y entonces así nos llegan a la consulta. Sobre todo los niños con trastorno del espectro autista nivel 2. Esos son los que nos llegan más o menos entre los 3 y los 6. Los que tienen nivel 1, que son niños que con mucha frecuencia tienen también discapacidad cognitiva, como tienen retraso en el desarrollo, pueden llegar antes, pueden llegar al año, porque tienen, bueno, es más, yo el más pequeño que he visto es 6 meses, que no lo diagnostiqué como autismo hasta después, tenía unas alteraciones del movimiento, que después vi que eran estereotipias, y tenía 6 meses de edad. Y para el final del año, pues ya se hizo aparente todo el perfil. Y ya la otra fue una chiquita que vi porque tuvo convulsiones y bueno, eso fue la fase aguda, la vi en el hospital, convulsionó y la atendimos y en la consulta de seguimiento fue que ya, pues sí, se la llevó en la consulta sentada, le llamaron la atención los cables de la computadora y para que no me los jalara le di otros que tenía por ahí y luego mi escritorio que tiene una lámina con rueditas, entonces se la llevó fascinada con el cable y las rueditas. Entonces ya el nivel de sospecha fue desde esa edad y la confirmación, porque pues por edad tienes que considerar otras cosas. Y entonces, en resumen, 18 meses puede ser el diagnóstico, desde esa edad se puede establecer el diagnóstico. El motivo de consulta suele ser retraso del lenguaje, sobre todo en menores de 3 años, por arriba de los 3, ya aparte de que si sigue habiendo retraso del lenguaje, puede ser las particularidades de la comunicación y la presencia de los comportamientos repetitivos y los intereses obsesivos. Los niños con retraso global del desarrollo, o sea que eventualmente les diagnosticaremos también discapacidad cognitiva, ese puede ser desde antes del año.
Y los que tienen nivel 1, que antes le llamábamos Asperger, pueden consultar hasta después de los 6 años o alrededor de los 6 años, incluso adolescentes, porque pues tienen un historial de ser raros, imprudentes, tercos, oposicionistas a veces, y luego ya alguien dice, no, no, es que esto no está bien, hay algo más, ¿no? Y así, a mí me ha tocado diagnosticar chicos que me llegan en secundaria con la sospecha de TDA y realmente, bueno, pueden tener su TDA, pero además tienen un trastorno del espectro autista nivel 1, que antes llamábamos Asperger. Entonces, pues como siendo un trastorno del neurodesarrollo, pues depende del perfil del niño, la sensibilidad de los padres y el conocimiento sobre el desarrollo. Padres jóvenes con un hijo, el primer hijo, pueden notarlo más tardíamente. Los padres que ya tienen más de uno, pues lo notan anticipadamente. Y si cuando preguntan les dicen, no, hombre, no te apures, todos los niños son diferentes, prolongan la consulta porque pues es normal, ya lo dijiste. La primera fase es la negación. Entonces, no tienen y se tardan un poquito, pero sí, cada vez llegan más pequeñitos y afortunadamente podemos ofrecer tratamiento. Bueno, ¿cómo podemos confirmar el diagnóstico? No sé si podemos pasar a eso. Sí, claro, claro, claro. El diagnóstico se establece clínicamente. Esto significa que no necesito estudios. O sea, decir que un niño tiene trastorno del espectro autista solo requiere que yo haga un cotejo de las conductas que a mí me refieren los padres, los que yo estoy confirmando en el consultorio y que cubre lo que llamamos el fenotipo conductual del espectro autista. Para hacer esto, pues claro, tengo que observar al niño un buen tiempo. Por ejemplo, en la primera entrevista, mientras platico con los papás, puedo ofrecerle al niño juguetes a sabiendas de qué es lo que espero, es el set de juguetes que le pongo ahí, y si lo permite, pues simplemente lo observo, ¿verdad? Y le digo a los papás, déjenlo. Si él nos llama, intervenimos, y si no, déjenlo ir y venir. Si hay algo de riesgo, yo me ocupo. No, bueno, que empiezan a querer agarrar mis adornos en vez de los juguetes, por ejemplo, o se quieren salir, entonces ya intervenimos. Luego hay que tener otra sesión en donde intencionadamente yo busco provocar las conductas que nos interesan, ¿verdad? Que la resistencia al cambio, la falta de contacto visual, la atención conjunta, el interés compartido, la atención comunicativa, etcétera. Y con eso yo puedo decir, bueno, sí cubre el perfil del espectro autista. Ahora, hay cosas que se le parecen. En medicina eso le llamamos el diagnóstico diferencial. Entonces, tengo que sentirme segura de que escucha bien, de que no trae una enfermedad aguda en ese momento que haga que tenga esos comportamientos, que no tenga otras condiciones neurológicas. O sea, hay que verificar pues que motoramente está bien, la coordinación, los reflejos, que no tiene evidencia de alguna enfermedad en particular, sobre todo genética, ¿no? Algún rasgos característicos o alteraciones en la piel, que me hablen a mí de alguna condición en particular, que no sea un niño epiléptico, por ejemplo. Entonces, ya que hice todo ese trabajo de investigación, entonces confirmo que no tengo otra enfermedad y me quedo con el diagnóstico de un trastorno del espectro autista primario, o sea, no hay enfermedad. Pues entonces, para decir que un niño tiene autismo, basta la observación. Para estar segura que no es secundaria a otra enfermedad, o bien que es una condición que se le parece, entonces ya haría estudios. ¿Qué estudios? Pues varían dependiendo qué otra cosa esté pensando. Por ejemplo, hay una condición que se llama síndrome de Landau-Kleffner. Esa es una epilepsia, una afasia epiléptica adquirida, le llamamos. O sea, afasia quiere decir pérdida del lenguaje, epiléptico porque el origen tiene que ver con descargas cerebrales anormales, y adquirida porque el niño no nació con eso. Entonces, ahí hay que hacer necesariamente un electroencefalograma y tiene que ser en sueño y tiene que ser de una duración de por lo menos 2 horas o 3 horas, porque tiene que llegar el niño a sueño profundo. Entonces, se tiene que hacer el electro, pero no va a ser de rutina. Que lo veo muy cabezón. De por sí, los niños con trastorno del espectro autista tienen un perímetro de la cabeza mayor que el promedio de su edad, pero hay algunas condiciones genéticas que se asocian a megalencefalia, que son enfermedades degenerativas que empiezan pero con los niños que van en desarrollo, ¿no? La curva del desarrollo va subiendo
y la curva de la enfermedad en descenso. Entonces, me da la impresión de que el niño tuvo una detención del desarrollo y tiene rasgos autistas. Entonces, bueno, también si yo considero esas enfermedades, tendré que mandarle a hacer una resonancia. O que fue, al contrario, una cabeza más pequeña, que todavía entra dentro de lo normal, pero es más pequeña en comparación a la talla y hay algunos antecedentes y sospecho que pudiera haber tenido una infección congénita tardía, entonces puedo mandar estudios de laboratorio para investigar. Entonces, bueno, la lista puede ser larga, pero en menos casos es cuando tenemos que, o sea, pero poder poner el diagnóstico de espectro autista, eso es clínico. Los estudios son para confirmar o descartar otras condiciones, ¿no? Bueno, la audiometría, ya dije, tengo que asegurarme de que, oye, si me queda duda, entonces mando la audiometría, si con las clínico, con los diapasones y la música y demás, yo veo que si escucha, puedo posponer eso, porque puede haber una disminución auditiva, no sordera, que también puede condicionar un poco el retraso del lenguaje, pero eso pues ya lo vemos en adelante. Cuando queda duda, digamos, en un niño con un autismo de alto funcionamiento, y me queda un poco la duda de que sí puede ser un trastorno por déficit de atención que usualmente tiene trastornos pragmáticos de la comunicación, o es un trastorno del desarrollo del lenguaje con mucho componente pragmático, entonces puedo solicitar un estudio. Las pruebas que se hacen, hay N pruebas para confirmar, que el psicólogo puede aplicar para confirmar el diagnóstico, pero la más aceptada es una que se llama ADOS, que es una en donde se observan las conductas del niño en situaciones de juego y asociado al ADIR, esa es la entrevista, es un inventario del desarrollo y de toda la historia clínica y con eso se confirma el diagnóstico. Hoy por hoy se considera que el diagnóstico es clínico y las pruebas se hacen cuando pensamos en una serie de investigación, porque la única forma que yo pueda decir que esto que hice mejoró, pues es midiendo. Entonces tengo que verificar, hacer esa prueba, poner un puntaje y después del tratamiento repetir la prueba y decir, aquí está la evidencia de que lo que hicimos funcionó. Pero en general, el diagnóstico es clínico. Bueno, ya dijimos, ya confirmé, ya no me queda la duda de que este niño tiene un trastorno del espectro autista. ¿Qué vamos a hacer? Entonces hay que trabajar de manera integral. La familia, el niño, la escuela. La familia pues tiene que tener información fidedigna, confiable, porque pues bueno, eso es importante. Ahorita vemos más porque el duelo de la familia es fundamental. Primero es Reina, ¿me permitirías hacer una intervención? claro. Aquí Familia Valora, es muy importante entender que el hecho de que llevemos a nuestro hijito con un neuropediatra nos va a tener pues mucha angustia, nos va a provocar pues cierto conflicto en la pareja, en la familia, en la sociedad. Y esto es bien importante que se trabaje también en un equipo interdisciplinario, porque no solo la neuropediatra va a poder actuar, ¿no? Porque ella va a ser la persona que va a dar ese diagnóstico, ¿no? Ese diagnóstico complicado, pero ¿qué sigue? Entonces, aquí es bien importante, Familia Valora, que ustedes tomen en cuenta la importancia de poder hablarlo, de poder vivir el duelo, como ahorita nos los va a explicar Reina, porque muchas veces nos quedamos en negación. Muchas veces pensamos que lo que nos dijo el médico, en este caso la doctora Reina, no, yo creo que Reina le está exagerando, no voy a buscar otra opción, ¿no? Y van buscando opciones y opciones y opciones y van retrasando el tratamiento. Entonces, ahora sí, Reina, platícanos, ¿qué le pasa a la familia cuando tú ya dices tiene este diagnóstico que es espectro autista? ¿Qué le pasa a la familia y cómo ves tú a diario en el consultorio las reacciones de los papás? Pues ya lo dijiste, la primera reacción es la negación asociada al enojo, por supuesto. Entonces, en el mejor de los casos, puede surgir ahí, en esa conducta, el llanto, el reclamo, pero ¿por qué? Y podemos hablarlo. Cuando lo verbalizan, en ese momento es más fácil. Pero
otras veces no, te dan las gracias y se van. Y algunos los ves después, otros no. Entonces, después del enojo viene el regateo, en donde, bueno, sí tiene, pero creo que no es tanto, o sí tiene, pero se va a curar. Y esa es la parte más difícil, y es donde el estar bien informados es lo que cuenta, porque entonces van de compras y opiniones, yo les digo. Y entonces no falta quien les ofrezca la cura. Entonces se pierde un tiempo valiosísimo sin intervención, porque pues lo llevan a quelación, con las dietas especiales, les dan medicamentos que les van a curar el autismo, y eso, pues desafortunadamente, no pasa, ¿no? No es una condición hoy por hoy que podamos curar. Hay muchas investigaciones orientadas con esa finalidad, pero por lo pronto no hay una cura. Entonces, ¿qué pasa? La primera, bueno, a veces lo podemos platicar, y a la familia le lleva un poco de tiempo, luego me hablan, a veces regresan a la consulta unas cuantas semanas después, listos para empezar. Yo les digo, ya, con las mangas arriba y a trabajar. Y entonces, pues hay que, de todas maneras, según la familia, pues los canaliza uno a apoyo. A veces es terapia familiar, a veces es terapia individual para el manejo del duelo de cada uno. No es raro que el papá se desentienda y entonces no viene. A veces se desentiende negando. No tiene nada, pero allá tú si quieres. Tú no exageres, ¿no? Y entonces la mamá se compromete y trabaja mucho, y el papá en negación. En general es negación, no es falta de compromiso. Una vez que se comprometen, se ve cómo trabajan uno con el otro. Entonces, luego hay que informarles sobre qué es el autismo y sobre qué no es, porque vienen, por ejemplo, a la consulta 3 meses después. Decidimos que no necesitaba medicamento. Vienen 3 meses después. Y me hacen mucho hincapié en lo inteligente que es el niño. Mira, ya sé esto, ya sé el otro, ya sé aquello. Yo escucho con paciencia, pues así debe ser. Y dejo al niño jugar. Y luego, pues yo ya les digo, mira, estoy viendo esto, ¿estamos viendo lo mismo? Pues sí. Bueno, quiero insistirte en que los síntomas medulares del autismo son estos. Y tu niño es un niño inteligente. Por ahí no anda el problema, no me cabe duda. Pero nosotros tenemos que incidir en mejorar la conducta de comunicación, en mejorar la conducta social, en desarrollar la capacidad de juego. Entonces, hay que enfocarnos en eso, ¿verdad? Entonces, sí, también sucede que pues, uno los manda a un programa específico y entonces no se van con quien trabaja mucho el aspecto cognitivo. Hay que hacerlo también, pero se pierde el enfoque sobre los síntomas de comunicación, que son la comunicación social, la interacción social, la conducta de juego y el repertorio restringido de intereses, ¿no? Entonces, bueno, eso es en cuanto a qué vamos haciendo. Luego entender para comunicarme con él, ¿verdad? Porque empieza el forcejeo. Es que si no me lo das, si no me lo dices, no te lo doy. Y entonces el niño hace tremendo berrinche. Entonces yo insisto, estamos trabajando en comunicarnos con él. No en que hable, se va a dar, pero mi prioridad no es que hable. Entonces imagínense que tengo un niño que tiene comportamientos repetitivos y estereotipios verbales. Y entonces finalmente repite lo que yo le digo y se la lleva repitiendo eso y no lo usa para comunicarse. Cuando él quiere agua, va y me jala y me lleva al garrafón cerca del garrafón de agua, o me trae el vaso y me lo da y sigue sin decir agua cuando él necesita agua, aunque repita perfectamente agua. Entonces, tienes que entender eso. Hay que observar y definir patrones, identificar patrones. Yo ya sé que él quiere que lo lleve al parque, entonces se va a acercar a la puerta a cierta hora y me va a lloriquear o hacer algo y se va a hacer. Entonces yo le digo, ¿quieres ir al parque? Vamos al parque. Y lo llevo al parque, ¿no? Entonces, él es un niño que empieza a comunicarse, pero sus patrones de comunicación son atípicos, pero sí hay. Entonces, entender esa parte. Él no puede hablar, no habla porque no puede hablar, no porque no quiere, pero sí tiene la intención de comunicarse, empieza a darse, entonces lo está haciendo de tal manera, pues me pongo en su lugar y entonces yo me comunico. Y así, aunque yo le hable, cuando él no me habla, yo lo entiendo. Y cuando jugamos, entonces, pues no sé, vamos a jugar a la escuelita, entonces yo tengo un campo semántico.
tengo el salón, el maestro, los útiles, etcétera. Estamos utilizando un vocabulario relacionado. Entonces, aunque él no me diga nada y él me dice, muy bien, listo, los niños ya terminaron de trabajar, hora de irnos al recreo. Entonces, empezamos con ese juego verbal para desarrollar el lenguaje y no precisamente estarlo ahí. Repite, ¿qué es esto? Los ojos, la nariz, la boca. No, cuando yo lo visto, cuando lo baño, por ejemplo, entonces le enjabono el pelo, la cara, etcétera. Entonces, pues esa es otra parte muy importante, proveerlos información. Obviamente, pues se tiene que hacer de manera sucesiva, porque pues luego pues los papás están realmente en ese momento angustiados, solo escucharon autismo y ya no más. Entonces, pues no hay que hablar tanto. Yo sí, a veces hablo de más, pero les proveo una información. Es un librito que se llama Los primeros 100 días que editó un grupo de padres y que luego lo distribuyó la Fundación ACE. Y tengo yo que otros papás me compartieron la versión digital. Entonces es muy fácil para mí compartírselas por el WhatsApp a los papás para que lean. Ahí viene un poco sobre el duelo, cómo resolverlo, una información general sobre la condición y también sobre los abordajes terapéuticos que hay. Yo les pido que lo lean. Son 70 páginas de un libro que es menos de media página la hoja es de menos de media página de carta, entonces es fácil de leer para comentarlo en la siguiente consulta. Y bueno, y ahora, ¿a dónde los voy a mandar? Bueno, a ver, Reina, antes de seguir, porque ya casi se nos va a acabar el programa, porque es una hora, dinos en dónde te pueden localizar. Y familia Valora, vayan por una plumita, vayan por un papelito para que tomen los teléfonos de la doctora Reina Beltrán, que está aquí en Guadalajara. Y si ustedes están en otra parte de la ciudad o del país, busquen a la doctora Reina Beltrán, porque de verdad es una persona mágica que les va a dar toda esa información, toda esa capacitación y todos esos recursos indispensables para que desde que ese pequeñito sea chiquito, les demos toda esa preparación para que puedan ser lo más posibles funcionales en su sociedad. ¿A dónde te podemos localizar, querida Reina? Es en los teléfonos 33, 36, 41, 80, 43 y 33, 36, 42, 51, 46. Esos son los teléfonos del consultorio. El domicilio es Eulogio Parra, 3061, en la colonia Prados, Providencia. A ver, lo voy a repetir. Sí. Juliana Bolaños, a ver si los puedes poner, por favor, ahí en los comentarios. Los teléfonos son 33, 36, 41, 80, 43. Repito, 33, 36, 41, 80, 43. Y el otro teléfono es 33, 36, 42, 51, 46. Lo repito, 33, 36, 42, 51, 46. Ya, Reina. Entonces, a ver, Reina, nos quedan escasos 7 minutos del programa. Platícanos, ¿hay un pronóstico de adaptación? ¿Estos niños pueden ir a una escuela normal? ¿Tienen que ir a una escuela especial? ¿Qué pasa con estos niños? Bueno, decíamos que el trastorno del espectro autista tiene 3 niveles de severidad, 1, 2 y 3. El nivel 1 es el de mejor funcionamiento y en general son chicos que pueden ir incluso a la universidad. O sea, son chicos que desarrollan lenguaje, tienen un desarrollo cognitivo normal, aunque tienen sus particularidades de la conducta social. Entonces, pero por otro lado, como son dados a tener intereses obsesivos, pues pueden ser extraordinariamente buenos en sus áreas de interés e incluso poder formar una familia, o sea, desarrollar relaciones estables de pareja, de amigos y cuidar de una familia. En los del nivel 2, la mitad más o menos tienen un desarrollo cognitivo normal
y pueden desarrollar lenguaje y también les puede ir bien, van a la escuela. O sea, estos niños a veces con la terapia los diagnosticamos nivel 2 al inicio y con la terapia pasan a nivel 1 y les va bien, pero hay un porcentaje que no, pero en general los de nivel 2 se benefician de la instrucción regular, aunque necesitan muchas veces adecuaciones curriculares. Y el nivel 1, el nivel 3, perdón, ese generalmente va a ser un niño dependiente de la familia, porque desarrollan poco lenguaje y poca conducta de autoayuda. En general tienen discapacidad cognitiva y muchos de ellos tienen además alguna comorbilidad agregada, o sea, enfermedades diferentes, ¿no? Por ejemplo, pueden tener una epilepsia de difícil control o pueden tener un trastorno de desregulación del humor o tienen pues otras condiciones médicas o pueden ser niños con síndrome de Down que además tienen trastorno del espectro autista o una rubiola congénita que además tiene trastorno del espectro autista o una enfermedad por citomegalovirus o secuelas de meningitis o traumatismos craneales, en fin, o sea, puede haber otra condición médica de fondo que per se está generando una discapacidad que los hace dependientes. Pero muchos de ellos pueden integrarse a la vida normal e incluso tener una carrera y ser altamente, no solo funcionales, sino productivos, exitosos. ¿Y cuál es el tratamiento que se da al niño con autismo? Bueno, el tratamiento, la piedra angular es la intervención terapéutica. Hay programas diversos, han cambiado porque ninguno ha sido el mejor, pero el objetivo es mejorar el lenguaje, desarrollar las habilidades motoras y, claro, mejorar los síntomas medulares. Entonces, son niños que de inicio entran en un programa de estimulación global de pequeñitos en la edad preescolar y luego ya en la edad escolar pueden trabajarse en grupos para desarrollar habilidades sociales. En la actualidad, la tendencia es utilizar lo que llamamos métodos naturalísticos, o sea, lo más similares a la conducta, a lo cotidiano. Entonces, hay intervenciones terapéuticas para habilidades sociales en la escuela, o sea, el niño va a una escuela regular, pero tenemos que tener personal capacitado para que en el recreo, por ejemplo, vea cómo integra a los niños y cómo los hace jugar, por ejemplo, jugar un deporte, jugar al básquet o jugar al fútbol a la hora del recreo, o las niñas que se reúnen y platican de sus cosas. Entonces, tener actividades compartidas con el monitoreo o la conducción del adulto. Hay programas para casa también. Se consideraba antes que una intervención para que fuera útil tenía que ser no menos de 40 horas a la semana, incluyendo la escuela. Entonces, imagínense ustedes, una familia pues se le acababa el presupuesto, el tiempo y los recursos emocionales para poder lidiar con eso. Ahora lo que sabemos es que entendiendo el comportamiento y extendiendo nuestra forma de trato a los niños en la vida cotidiana, tanto en la escuela como en casa, como en la sociedad, los resultados son igual de buenos. Entonces, bueno, ¿cuál es el mejor tratamiento? Los naturalísticos en mejor medida, como está el programa de desarrollo de Denver, el desarrollo temprano de Denver, que es para niños con espectro autista, Jasper, está el de intervención es una modificación del programa de modificación de conductas que siempre se me va, ITEA, ahorita lo recuerdo. Y aparte, pues, la terapia del lenguaje y la terapia de aprendizaje cuando el niño requiere, porque puede tener dificultades para la lectura y la escritura. Otro enfoque es, bueno, no es un enfoque para tal, se insiste mucho en que el niño desarrolle funcionamiento ejecutivo. El funcionamiento ejecutivo tiene que ver con identificar un problema que es mi asunto, considerar que debo hacer algo al respecto, entonces desarrollo un plan, elijo el mejor en función de qué resultados estoy anticipando con cada uno y luego voy verificando el resultado de mis acciones y al concluir establezco un juicio de valor. Digamos, suena muy complicado, pero en la vida diaria quiero que ordenes su cuarto. Entonces yo le ayudo a ordenar el cuarto, terminando, entonces podrá salir a jugar, cosa que a él le encanta. Entonces puede distraerse y llevarse más tiempo, ya no le alcanzó. Bueno, surgen eventualidades y eso hace que el resultado se modifique y el niño tiene que poder recapacitar. Obviamente yo le voy a decir. Entonces, eso es también algo muy importante, se hace con niños con TDA
por ejemplo, pero 2 minutitos para terminar el programa. Okay. Entonces, eso, finalmente los medicamentos. ¿Medicamos o no? No hay que medicar al niño con trastorno del espectro autista porque tiene autismo, pero ya dijimos, pueden tener irritabilidad, trastornos de sueño, dificultades para orientar y mantener la atención, los intereses restringidos que rayan en un trastorno obsesivo compulsivo. Entonces medicamos para esas condiciones, para reducir síntomas que pueden entorpecer la intervención terapéutica y la funcionalidad, la integración del niño. Entonces, cada caso es diferente. Hay que hacer un traje a la medida de cada niño y ser muy puntuales en qué quiero yo lograr con el medicamento y qué es lo que no voy a lograr, para que verifiquemos muy bien cuál es la respuesta. Los padres deben estar informados de esto, conocer los efectos secundarios, cuáles son de alarma, cuáles no, pero obviamente tiene que haber una comunicación abierta entre el médico y los papás para ir eligiendo el medicamento. Hoy puedo elegir uno y está muy bien y después ese no es el oportuno, lo tengo que cambiar. Así es. Y a veces pues tendré que solicitar ayuda de otros expertos. A lo mejor digo, ¿sabes qué? Pues necesito que veas al psiquiatra. Así es. Pues familia Valora, fíjense realmente cuánto nos ha explicado la doctora Reina Beltrán. Con qué naturalidad, con qué sencillez nos está hablando de este tema tan importante. Por favor, no duden en transmitir este programa y compartirlo a todos sus conocidos, que lo vuelvan a ver, que vuelvan a apuntar todas las cosas que fueron tan detalladamente descritas por la doctora Reina. Y si ustedes están en el momento adecuado de que saben que tienen un hijito, un nieto, un sobrino o alguien conocido con estas características, no duden en buscar a la doctora Reina Beltrán. Aquí ya están en los comentarios los teléfonos de la doctora Reina para que ustedes los copien. Y más importante es que ustedes ya saben, es viernes. En vez de ver una película, pónganse a ver este programa porque este programa tiene mucha información y mucha capacitación y verdaderamente es algo que tenemos que tomar en cuenta porque hoy en día el espectro autista ya se habla más, ya se conoce más. Y Reina, fue un placer el tenerte aquí en Spa para el Alma y esperemos que sigas participando aquí en el programa porque estos programas nos llenan de conocimientos y de mucha información para poder aprender cada vez más de ti. Pues para mí también es un gusto siempre estar contigo y gracias por tus comentarios tan halagadores y por contar con tu aprecio y tu cariño. Ay, es un placer. Muy buen día a nuestro público. Espero que de verdad les sea útil esta información y sí quiero insistir como María, hacer hincapié, compártanlo, porque si intervenimos temprano, a estos niños les va mucho mejor. Entre más pronto, mejor. Así es. Pues un placer, familia Valora. Nos vemos la próxima semana en otra emisión de Spa para el Alma. Ya no tuve la oportunidad de poder decirles las gracias a todas nuestras personas que estuvieron en vivo, pero les mando todo mi amor, todo mi cariño y la próxima semana les tengo un nuevo tema aquí en Spa para el Alma. Que Dios los bendiga y que tengan un lindo viernes. Al mundo Él te acompañará, que con los pies en la tierra hay que caminar y